A mesa de análisis. Aquí estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, esta primera emisión, ahora sí ya viernes, es 27 de enero de 2023. Gracias por continuar con nosotros, gracias por compartir esta transmisión en vivo en redes sociales y aquí saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros y por supuesto buenos días para el auditorio. Gracias, Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Hello, estimada audiencia, saludo económico y ya, pueden hacer lo que quieran. Ahora sí, muy bien. Sí, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, compañeros de la mesa, chicos de la producción, gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras, amigo Víctor Torres, que la gente, tú sabes perfectamente que nos escucha amablemente, diariamente. Y nosotros, pues antes que nada, les agradecemos, ¿sí? Muchísimas gracias por encima de todo eso, y lo que comenta Armando, por encima de todo, gracias por estar ahí. Bueno, pues la mesa de análisis se titula hoy, ¿prohíben discursos de odio o ley mordaza? Bueno, buscan prohibir. Buscan prohibir, sí, hay una iniciativa efectivamente, ¿sí? Entonces, ¿es prohibir los discursos de odio o es establecer una ley mordaza en Sinaloa? Ayer se presentó una propuesta, 2 diputadas locales de diferentes partidos políticos consideran que es necesario legislar para evitar lo que llaman discursos de odio contra ciertos grupos sociales. Vamos a la nota, si les parece, para no alargarnos tanto. Beatriz Piña estuvo ahí en la conferencia de prensa. De esto se trata. Las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Familia del Congreso del Estado trabajan en una iniciativa la cual tiene como objetivo la prohibición de los discursos de odio y la tipificación de los mismos para evitar así este tipo de mensajes en medios de prensa masivos o a través de las voces de diferentes dirigentes, informó la diputada presidenta de dicha comisión, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, quien mencionó que a finales del mes de febrero se tiene pensado hacer un parlamento abierto para socializar el tema. Los discursos de odio aquí en Sinaloa no los vamos a manejar solo contra la comunidad LGBTIQ+, sino cualquier tipo de discurso de odio que vaya encaminado a la vejación, que vaya encaminado a promover o incitar una hostilidad, discriminación o violencia contra cualquier tipo de persona. Por su parte, Connie Zazueta Castro enfatizó que en Sinaloa están tipificados los delitos de odio en razón de género, preferencia u orientación sexual, así como la discriminación, pero los discursos de odio no lo están, por lo que en dicha iniciativa se establecen multas económicas y hasta 3 años de cárcel. Estamos proponiendo nosotros como una propuesta de 100 a 200 días de trabajo, que tenga una respectiva multa y pueda tener el tema de cárcel de 1 a 3 años. Cabe mencionar que ambas diputadas coincidieron que donde más se ha visibilizado este tema es en las redes sociales, pero también en los penales, hacia personas de baja clase social, privadas de la libertad y que después han salido, personas con discapacidad y adultos mayores. No obstante, en un primer momento va a ser contra servidores públicos, trabajadores de gobierno, que promuevan discursos de odio y la discriminación, pero también puede ser que calumnien con un chisme o que no den un trabajo, informó para Línea Directa Beatriz Piña. Bueno, pues ahí está, es en síntesis, digamos, la iniciativa, la propuesta, discursos ofensivos, mensajes dirigidos a un grupo social o una persona en lo individual, ¿sí? Que esté señalando cuestiones de raza, religión, oficio, género, que pueda poner condición humana en peligro, la paz social. ¿Quién va a determinar eso? Hay muchas preguntas. Vamos abriendo la mesa. Jesús, ¿qué te parece? Mira, yo creo que estas diputadas deben de comenzar por quitarse el fuero, porque es en el Congreso o en los congresos donde comienzan los discursos de odio. No es en las prensas, no es en los mercados, no es en donde ellas suponen comienzan los discursos de odio. Hienas, bola de corrupto, mujeres de ligereza. Estas palabras, ¿Qué pasó, Jesús? no, estas palabras no las digo yo, las dijeron legisladoras en el Senado de la República. Prensa chayotera, no lo digo yo, eso lo dijo la diputada Abelló en la tribuna del Congreso del Estado contra la prensa que no
opinó diferente de lo que ella creía. Los legisladores y las legisladoras también deberían de estar sujetos, porque también son presa de estos discursos de odio, y ellos tienen fuero. Ellos no van a pagar multa, ellos tienen la tribuna de este estado, ellos tienen el micrófono abierto y pueden hacer lo que quieran porque tienen fuero constitucional, y ellos no van a estar regidos por esta ley. ¿Por qué? Pues porque son nuestros representantes y representantas populares. Y entonces sí, todos tienen que estar sujetos al arbitrio de las legislaciones que ellos proponen, pero ellos sí, por el fuero constitucional que les ampara, podrían decir cualquier cosa de cualquier persona y ellos no van a ser sujetos de la ley. Entonces hay que ser serios, y si se van a poner a legislar cosas del medievo para poder limitar la expresión de las personas, creo que el tema de los discursos de odio comienzan desde el legislativo, y muchos de los, aquí traigo la lista de discursos de odio de los últimos tiempos, han comenzado precisamente con legisladores y legisladoras de Morena. Bien, estamos abriendo la mesa y Jesús abrió con toda la artillería. A ver, Juan, ¿cómo ves esta iniciativa? Si esta iniciativa pasa, por ejemplo, yo podría decir que ser diputado o diputada es de corta presencia intelectual. Eso sería considerado un discurso de odio y tendría que ir a la cárcel. Por ejemplo, decir, no, es que sí, por decir, ¿saben qué? Pues todos los diputados carecen bastante de intelecto y no tienen 3 dedos de frente. Eso sería considerado un discurso de odio y tendría que ir a la cárcel, según esta iniciativa de ley. La libertad de expresión debe de regularse con la libertad de expresión. Debe de generarse desde la educación. No venir alguien a decirnos qué decir y qué no. Claro que hay discursos de odio, muchos discursos de odio. Eso yo creo que no está a discusión en este momento. Lo que tenemos que hacer con los discursos de odio se tiene que hacer con educación, como lo hicieron en Alemania. En Alemania no meten a la cárcel a los neonazis ni los andan prohibiendo que se manifiesten. Lo que hizo el gobierno fue lanzar una campaña durísima de educación. Ellos compraron los derechos de ciertas publicaciones nazis para que no se empezaran a distribuir, pero no están prohibiendo este tipo de cosas o meten a la cárcel a quien empieza diferente. En verdad, yo sí creo que es no tener nada que hacer. Suena bonito, en verdad suena bonito. Vamos a que nadie haga discursos de odio. Pues claro, nadie queremos discursos de odio, pero de eso a tener una ley mordaza, porque al final del día personas físicas de carne y hueso, es las que van a decir que es un discurso de odio y que no. Rápidamente vi en redes sociales algo que me gustó, un ejemplo perfecto. En este momento el 20% de la población en Estados Unidos cree que la Tierra es plana, de los menores de 16 años, así creen. Imagínense que en 10 años esto crezca al 60% y la gente se piense a reír de los que creen que la Tierra es plana y empiezan a hacer bromas de ellos y empiezan a decirle que están mal y que están medio tontitos y loquitos. Ellos eso lo podrán considerar un discurso de odio y terminará en la cárcel quien empiece a atacar a los que digan que la Tierra es plana. Bien. Es realmente una tontería. Bien. Y métanme a la cárcel por decir que lo que están haciendo en el Congreso es una tontería. Bien, Armando Ojeda. Los discursos de odio, yo creo que sí coincido con algunas expresiones que he estado revisando. Crean estereotipos y se puede estigmatizar mediante el uso de ese lenguaje despectivo hacia determinadas personas. Nosotros como periodistas, como comunicadores, hemos sido estigmatizados. Aquí mismo nos gritan chayoteros todos los días en los comentarios. Y eso obedece a una retórica que se ha desprendido incluso desde la propia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la prensa chayotera. También se refiere a los diputados mismos. Sí, a los fifís, que de alguna manera traidores a la patria, sí, tiene razón. Entonces, incita a la violencia. Este tipo de discursos de odio incitan a la violencia y sí estigmatizan muchísimo a las personas, a los grupos. Y bueno, hay que verlo con preocupación porque esto es una oleada xenofóbica que se ha sentido hacia en el caso de nosotros, de la prensa. Y la verdad de las cosas es que debe ser un poco menos agresivo ese discurso de odio, empezando precisamente, como tú lo decías, Jesús, desde los propios discursos de la clase política en todos los niveles. Ellos mismos se critican y se atacan fuertemente a través, no solo en las tribunas, sino también declaraciones a los medios de comunicación cuando surgen conflictos, cuando se presenta la parte antagónica en cuestiones
de legislaturas, en cuestiones de acciones de los gobiernos. Entonces, yo creo que sí es de alguna manera los discursos de odio una amenaza. Yo creo que son una amenaza para la vida institucional, para la vida democrática. El odio en sí. No tanto el discurso, sino el odio. Sí, pues, ¿no? bueno. Sí, a ver, nada más un momento. Están llegando algunos comentarios y nos interesa mucho, por supuesto, que ustedes conozcan aquí el sentir de la audiencia. Nos dice, se me perdió un poquito aquí el tema, pero aquí está. Nos dicen aquí, definitivamente dice, estoy de acuerdo con Jesús, en la política se da mucho, en las campañas políticas se utiliza el discurso de odio. En las escuelas, ¿el bullying sería discurso de odio? Preguntan. Lo que diga una persona será discurso de odio. Sí, si le pones un sobrenombre a alguien, que es muy común, ya ves, el mexicano, el sinaloense, es muy común ponerle sobrenombre a alguien, ¿no? O se parece a tal persona y por lo que llaman pues bullying o carrilla, como sea, ¿no? En el caso de los comediantes, dice, es muy difícil que hagan un show de comedia o lo que llaman los, ¿cómo se llaman? Los stand-uperos, ¿sí? Todo eso que se presenta, esto podría llevar, bueno, ustedes recuerden el caso de, ¿cómo se llama el payaso que se metió en un broncón? Fue Platanito, pero que no los vean y no los quieren meter al bote. O sea, que no los vean y ya. A ver, Jesús, vamos contigo. Yo quisiera preguntar quién va a ser esta sesuda comisión que va a conformar el Santo Oficio la comisión de el Santo Oficio que va a decir qué sí, qué no se puede, qué va a ser, si va a ser Almendra Negrete, Connie Zazueta, ¿quién va a ser el que va a estar diciendo, a ver, este sí es un discurso de odio, este no, este se va a sancionar, se va a poner a disposición del Ministerio Público y entonces la Fiscalía, que no puede resolver delitos, pues no, ahora va a tener que resolver si este párrafo tiene las características de un discurso de odio o si es en realidad un hecho o es solamente un dicho. Porque luego también yo he escuchado a miembros de la comunidad LGBT decir, por ejemplo, que todos los padres de algún rito son violadores como tal. Y eso también es un discurso de odio. Sacerdotes se refiere. Sacerdotes, sí, claro, sí, ¿no? Sí. O líderes religiosos, ¿no? O luego que una persona de la comunidad indígena, líder indígena, es un estafador porque ha estafado. Y eso también es como un discurso de odio. Puede ser entendido cuando en realidad sí hemos visto, porque consta en hechos, que ha habido personas de comunidades indígenas que han estafado a sus propias comunidades en algún tema. Es decir, va a ser difícil. Es más, hace un caso, una mujer que pagó un sicario para ejecutar a otra mujer. Eso también, a ver, ¿cómo? De eso no se puede hablar, no se puede decir. Son casos atípicos, decía la secretaria de la mujer. No se tiene que... Hay que ser muy cuidadoso con lo que se propone. Bien, si les queda el saco, dice Javier Álvarez, pónganselo, pero es la realidad, informaron solo lo que les convenía por muchos años, dice. A ver, Javier Álvarez, tiene usted todo derecho a opinar, nosotros con mucho gusto le damos cabida a todas las expresiones, y con respeto. Está opinando lo que el señor quiere, qué bueno. Y está en su derecho. Y acá también debemos opinar lo que queramos. Y el queramos. señor, si cree que nosotros estamos aquí desinformando, está en su derecho a decirlo. Sin que nadie lo demande, sin que nadie le ponga una multa, sin que nadie... Discurso de odio a la cárcel, por favor. Me siento atacado. Me siento atacado. Imagínate, discurso de odio a la cárcel. Podré no estar de acuerdo en lo que dices, ¿cómo va? Sí, pero defenderé hasta la muerte. Tu derecho a decirlo. Tu derecho a decirlo. Acá dice Ernesto Acosta, como siempre, buen tema en la mesa de análisis. Gracias, Ernesto, por lo que nos comenta acá sobre la mesa. Dice, debemos actuar con tolerancia, con respeto, ¿sí? También acá el doctor Balcázar dice, coincido, debemos prohibir menos y educar más. Desafortunadamente nos vamos, dice, con el viejo adagio, un país educado jamás será un país corrupto. Y rápido, ni siquiera es una idea nueva. A Savonarola se le ocurrió en el siglo XVI, por allá se le ocurrió. A Torquemada se le ocurrió en el siglo XVI también. Tampoco es algo nuevo, es algo que han querido hacer siempre los inquisidores. Llamarse ellos los puros, castos y virginosos y decirles, ellos son los que están diciendo cosas que me hacen sentir mal, por lo tanto, cállenlos y a la cárcel. Sí hay discursos de odio, muchos discursos de odio deben de terminar, pero estas herramientas lo único que generan es más odio y mucho más. Estamos de acuerdo que el odio es un peligro para nuestra sociedad. Sí, es un peligro, eso debe acabar. Coincido con las legisladoras en eso. Sí, estamos de acuerdo. Los discursos de odio no deben de caber en ningún espacio. Pero no puedes tú convertirte en un santo oficio para decir quién dice y quién no dice. Quieren matar moscas a balazos. Ese es su
A ver, aquí dice Saulo López, se van por la vía fácil, voy contigo Armando, antes del corte, prohibir, castigar, etcétera, en lugar de educar, de enseñar valores, civismo, respeto. Karen dice, tiene mucho que ver la sensibilidad de cada persona, no todos los comentarios de odio son como tal, son la simple opinión de una persona y la percepción alterada de otra. Claro, dice, no todos los medios, dice de Javier Álvarez, de antemano escucho este medio porque son veraces. Muchas gracias, Javier. Aquí lo que por lo menos intentamos todos los días es darle espacio a todas las expresiones, todos los comentarios. Lo único que limitamos es que sí no permitimos es la falta de respeto, no a nosotros en sí, sino a la audiencia. Entonces no voy a repetir un discurso de odio, ¿sí? O una falta de respeto. No lo voy a repetir aquí por respeto a la audiencia. Buen tema, dice Eduardo Nieblas. ¿Tenemos que ir a la pausa? Entonces, dejamos como siempre Armando pendiente. Ya ves de por sí sentido. Y ya otra vez que le quede mal. Discurso de odio. Espero que no me vayas a denunciar por eso. Dice Eduardo Nieblas, lo que sucede en México respecto a lo que llamamos discursos de odio es el pan de diario en Arabia Saudita. Ya dice, van por ti a tu casa, te dan 30 latigazos y sigues con... No les des ideas, por favor. Y sigues con tu vida, dice, te dan 30 latigazos. Pasen el número de alguien, dice, de la mesa. Pasen el número de alguien de la mesa. Bueno, ahorita checamos eso a ver de qué se trata. Aquí Derechos Humanos no permitiría algo así, Eduardo Nieblas. Vamos a la pausa, regresamos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Recuerden, es la mesa de análisis de Línea Directa. Vamos a la pausa en radio, regresamos con más. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, Javier Álvarez se está reportando desde Chicago, de Illinois, donde estuviste por allá, ¿no, Armando? Chicago, una vez fuiste a cantar allá, ¿verdad? Sí, señor, muy bonita ciudad. Sí, cómo no. Bellísima. Muy bonita ciudad, Chicago. Bien. Aquí nos dice, no hayan que hacer esas legisladoras, tienen muchas cosas importantes, están, dice, muy mal, dice, deben decir los nombres. Es su agenda. No, ¿para qué? Es la agenda, ¿no? Ahí está la información. Es la agenda que traen, suponen que es lo más importante para Sinaloa, por sus actos los conoceréis, y pues al final de cuentas, pues cada quien trae su agenda, ¿no? La gente votó por ese, bueno, por Pony no votaron, se fue de pluri, por la otra diputada sí, pues es la agenda, y ya la gente valorará si es el camino que quieren tener en sus representantes populares, pues bueno, pues ahí están, ¿no? Eso es. Armando. Mira, este tema es universal. Incluso la propia ONU lo ha abordado, lo ha tratado, lo ha discutido. Y desde esa alta instancia se ha propuesto impulsar, ellos proponen impulsar, promover lo que es la responsabilidad colectiva, y que incluye desde los funcionarios públicos, líderes religiosos, comunitarios, medios de comunicación que nos incluyen, por supuesto, todo lo que es el ente político. Esto para efectos de fomentar lo que es la conciencia social. Es muy importante esto porque pues ahí está de acuerdo a la formación de cada persona. No todos tenemos, o no todos tienen, aunque quizá ellos sí la tengan, la capacidad para hacer discursos de odio y atacar a las personas, pero ese es el punto de equilibrio en donde juega la conciencia social y tu necesidad muchas veces en materia política de atacar para fines de provecho político al adversario. Eso se da en las campañas, se da en los propios gobiernos, en los grupos antagónicos políticamente hablando, y ahí es donde empieza a surgir y permea hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque nos envuelve de alguna manera, todos tenemos relación o simpatía hacia alguna grupo político, sí, partido, hacia algún gobernante, y ahí es donde empiezan a generarse esas fobias. Tiempo, Juan, y luego Jesús. El control. Siempre existe la tentación de controlar lo que otros dicen, lo que otros quieren decir, desde nuestra perspectiva. Seguramente hay muchos discursos de odio que nosotros consideramos así, y la mayoría de la gente los considera algo normal. Ese es el problema. Por 130 millones de mexicanos que haya, seguramente habrá 130 millones de discursos de odio que creemos que nos están afectando.
Por lo tanto, querer prohibir eso, esa entelequia que se llama discurso de odio, termina siempre bajo el control de un inquisidor. El ser humano siempre va a tener la tentación de regular lo que otras personas dicen. Y este es un caso. Jesús. Claro. Ahora, ¿en qué sí podemos estar de acuerdo? ¿No? Si alguien utiliza un medio público, como lo es una tribuna o como lo es un micrófono, para ofender a una persona, ¿no? De manera directa, hay mecanismos para la defensa de la persona, ¿no? Y de hecho está en la ley. En la ley, por supuesto. Sí, Si a mí alguien me llama de una manera que yo considero no adecuada, o me ofende, o me injuria, yo tengo los mecanismos personales para ir ante una instancia correspondiente y defenderme de manera individual contra esa injuria, contra esa ofensa o contra ese discurso de odio. Si alguien me amenaza, si alguien me dice, yo puedo acudir ante un tribunal a la defensa. Claro que sí. Casos, Entonces, tratar de ir a legislar en lo general para un asunto que puede ser de lo particular, no habla nada más que la exhibición de dos personas que quieren ganar notoriedad en un momento legislativo. Ahí vamos de regreso de la pausa. Vamos. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Acá estábamos todavía con el tema de en redes sociales. Recuerden que nos quedamos sin comerciales en redes. Pero bueno, quiero aprovechar la oportunidad para, compañeros, hoy es el día del nutriólogo y de la nutrióloga. Hoy se festeja a los nutriólogos y tengo que decir nutriólogas también. Sí, claro. Por supuesto, hay más, yo creo que hay más nutriólogas o nutriólogos. ¿Qué será? Yo creo que nutriólogas. Sí, nutriólogas. Bueno, ahí va más o menos. Pero bueno, pues un gran saludo y una felicitación a todo este gremio de los nutriólogos y nutriólogas hoy en su día. Julio Mendívil, un fuerte abrazo, estimado Julio. ¿Sí? Bien, acá nos llegan los comentarios. Por cierto, el diputado José Manuel Luque, que es de Morena, dice, está escuchando la mesa, dice, tienen razón, no sirve de nada este tipo de prohibiciones y nos adelanta, se va a posicionar en contra de esta iniciativa. José Manuel Luque fue presidente nacional del Colegio de Politólogos, es un politólogo y es un tipo que ha estudiado mucho, que conoce y es un legislador que sabe de lo que está hablando. Es decir, aún en los legisladores hay matices y a mí me da mucho gusto que dentro de su partido haya posturas distintas, precisamente. Sí, sin duda, un hombre que se dedica al estudio, un hombre serio, un legislador que está ahí aportando siempre, Luque. Presidente de la Comisión de Educación, además. Además, sí, José Manuel Luque, hermano de Martín Luque, nuestros compañeros, saludos. Y qué bueno que haya gente que, pues, digamos, analice un poco más esto, ¿no? Porque alguien decía por ahí, hay asuntos mucho más importantes, porque esto ya está legislado de alguna forma, que pues deberían invertirle más tiempo. Ahora es bonito la idea, claro, es atractiva, vamos a evitar que la gente hable mal. Pues claro que es bonito, el problema es en la operación, siempre será la operación. Al final del día, una persona es la que va a decidir, porque no va a ser una computadora, ni va a ser un programa computacional o un algoritmo matemático quien decida qué es discurso de odio. No, va a ser una persona, un juez, un fiscal o un diputado que te diga, para mi gusto ese es un discurso de odio. Y en ese sentido, cualquier cosa puede ser un discurso de odio. Y ahí está el peligro, que te echen a la cárcel solo porque una persona dijo que lo que tú piensas es un discurso de odio. Acá dice, pero hay que ver también, hay personas que sí están de acuerdo con la iniciativa. Pues claro, y esta mesa se caracteriza por tener a todas las expresiones, todas las opiniones. Wendy dice, me parece muy buena la iniciativa, dice Wendy. Mucha gente hace señalamientos sin tener pruebas, ¿sí? Le parece que está bien, ¿sí? Alonso Luque, buen programa, dice, muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, nos escucha en Guasave, gracias por sus comentarios. Acá también nos dice, saludos a la mesa, qué bueno que están tratando este tema. Por acá también nos dicen, es importante, dice, que hagan un análisis a fondo y que no dejen de ver el tema educativo. Nos hace falta más educación, menos prohibición. Coincide con el doctor Balcázar por acá. Armando, vamos contigo. En su esencia, esta ley no es mala. O sea, yo creo que está un poquito mal fundamentada o la entendimos nosotros de alguna manera mal. Porque en esencia busca fomentar la conciencia social, busca fomentar, creo, la tolerancia, el respeto mutuo y pues el diálogo intercultural, o sea, abrir lo más
la visión de respeto hacia toda la sociedad en general. Pero no te entendí en la parte esta. O sea, ¿la iniciativa está bien? Bueno, en esencia, sí, Víctor, en la esencia. En la esencia. La esencia lo que busca, que te digo, fomentar la conciencia social, la tolerancia, el respeto mutuo. Y lo busca mandándote a la cárcel 3 años y no estás de acuerdo con eso. Ahí donde voy. Te digo que quizá ha faltado, porque incluso las diputadas de esta Comisión de Igualdad, Género y Familia del Congreso de Sinaloa, Almendra Negrete y Connie Zazueta, que la están promoviendo, pues han anunciado, y eso me parece importante, van a ahora en febrero a realizar un foro, una especie de foro, una mesa, un parlamento abierto para socializar el tema y que la gente que quiera acuda y exponga y discuta y diga, señores, no estamos de acuerdo con ustedes, diputadas, está mal en esto, como se debe socializar las leyes, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ellas como diputadas pues tendrán sus razones y sus objetivos políticos y están promoviendo una reforma de ley o una adición a la ley, no sé, Jesús. Pero ahí está el tema. Sí, a mí lo que más me llama la atención es que fundamentan este acto legislativo en una resolución de la ONU, pero en la ONU jamás dicen a la cárcel, que tienes que meter a la cárcel y multar a las personas. Eso te hago yo, hay que socializarlo. O sea, tendrías que, de verdad, plantearte en tu realidad y decir, bueno, si vamos a entrarle a esto, pues vamos entrándole en temas de cultura para la paz. Eso sí dice la ONU. Vamos trabajando, implementando más o trabajando más para la cultura de la paz. Modelo de educación. Hombre, hay muchas cosas que hacer. Pero bueno, por un lado. Y por el otro decía, a ver, si yo en lo particular, y respondiéndole a Wendy, que nos decía acá con todo el respeto, es si alguien la ofende, si alguien dice una injuria de su persona, si alguien dice algo que no es verdad, dice información falsa sobre usted o algún familiar, no sé, usted puede recurrir a una instancia, usted puede exigir a título personal que se corrija el dato, o incluso si causó algún daño, que se repare ese daño. Eso ya está legislado, ¿no? Entonces, no tienes por qué meterte a otros temas cuando al final de cuentas se puede. Fíjate lo que dice David Alcalá. Juan, vamos contigo. Dice, esta iniciativa podría llevar a muchas personas a los tribunales solo por malos entendidos. Uy, sí. Sí, estaría. No, imagínate, eso sí, para los abogados va a haber mucho trabajo. No, y tendríamos que generar casi una nueva ala del sistema judicial para atender todas las denuncias. En verdad sí es de locura lo que quieren hacer, aunque digan que es discurso de odio, es de locura lo que quieren hacer, es no entender ni siquiera lo mínimo del comportamiento humano. Van a organizar foros para que la gente participe. Imagínense que llevas una postura contraria. No más eso. Imagínate que tu foro lo organices con puros cercanos a ti. Y en ese foro determinen que todo aquel que diga que el cielo es azul será discurso de odio y queda así. Es que la gente en el foro nos dijo que echemos a la cárcel a todos los que digan que el cielo es azul porque es un discurso de odio, porque el cielo es verde. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros y el que diga que es azul es un discurso de odio. A la cárcel todos los que piensen eso. Es el foro de los amigos de Almendra. Me paro ahí, doy un discurso. Discurso de odio. Que no sea de odio, nada más doy unos argumentos. Ya me imagino cómo va a ser. Entonces... pues de ahí te vas derecho a la cárcel. A la cárcel. Ese es el problema. Y ahora, los que hoy son los inquisidores, en algún momento serán los perseguidos. Que no se les olviden, diputados. Los que ahorita ustedes están queriendo perseguir, a ustedes los pueden perseguir exactamente por lo mismo. No sé, Armando, ¿qué motivaría esta iniciativa? Yo no la encuentro, a diferencia de lo que tú dices, ni en esencia, ni en la forma... No le encuentro ningún sentido. Me parece, y me pregunto, o sea, ¿de dónde surgió la idea? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que hablemos de ellos? Estamos hablando de algo que francamente creo que sí es necesario dejar en claro que no tiene ningún sentido la iniciativa. Y me atrevo a pensar que así como el diputado Luque de Morena, me atrevo a pensar que un alto número de legisladores y legisladoras, que hay que decirlo ahí, la gran mayoría está haciendo su trabajo, están aportando, me parece que no están de acuerdo. Me atrevo a pensar que no están de acuerdo. Lo que decía Jesús, que en el Congreso
¿Ha habido discursos de odio? Sí hay, bastantes. Todos los días. La campaña, ¿no? Varios de los que están ahí los han en dado. cuanto entra un tema ahí fuerte, suben a tribuna 2 o 3. No es la mayoría, hay que decirlo, son algunos. Y ¿no? se adjetivan hasta Y empiezan a soltar adjetivos de todo tipo, ¿no? Bueno, me parece que no va a pasar. Eso es la impresión que yo tengo, pero bueno. Estamos cerrando, Armando. 30 segundos. Sí, está en cuanto al planteamiento de la parte sancionadora de quien incurra en inquisidoras. Sería delito. Sí. Bueno, esto de que penalidades económicas y cárcel de 1 a 3 años para quien incurra en este tipo de situaciones, pues habría que ver, como ustedes bien lo comentan, quién va a juzgar, cuál va a ser el rol que juegue el Ministerio Público o el juez para decidir si en verdad merece una persona que me diga a mí chayotero, que yo vaya y lo denuncie y vaya a la cárcel o de 1 año o a 3. Pero además hay leyes ya que sancionan. Sí, ya existe, puede estar legislado, ya el derecho, los derechos humanos y los derechos de género, de equidad. Sí. Todo. Bien, cerramos 30 segundos. Sí, a mí me queda claro de las dos diputadas, de una es parte de su agenda. La agenda de Almendra está clara, va por ahí. La que me extraña mucho es Connie Zazueta. ¿Por qué? No había hecho ninguna iniciativa que yo le conociera. Ese es su primer, eso debut. Yo no sé iniciativas, pero sí ha hecho. Sí, yo digo iniciativa como tal. Yo no había visto una presentación pública así como la que dio, de una iniciativa como tal presentándola. Sí. Qué manera de debutar. Yo creo que hay tantas cosas que hacer. En el grupo parlamentario, las dos diputadas han hecho buen trabajo. De acuerdo. Estés o no estés de acuerdo con una o con otra, pero yo de acuerdo. Una es su agenda, está bien, adelante. Hay quien está de acuerdo con eso, sí. Yo de verdad que a Connie le conozco mucho trabajo social. Yo creo que por ahí va. No a veces meterse a temas que creo, bueno, hay en Sinaloa cosas que pudieran estar en otro camino. Eso es, Juan, cerramos. Los mexicanos tenemos el derecho a ser tontejos e idiotas y no por eso meternos a la cárcel. Habrá mucho idiota que se aviente discursos de odio, pero no por eso debe estar en la cárcel. Mejor hay que educarlo y tratar que hagan las cosas diferentes. Porque, insisto, los que hoy acusan... No digas tontejos, dipen tontos. Open tonto, está bien. Tenemos el derecho a eso, y por lo tanto no nos deben de meter a la cárcel. Tú cierras, Armando. Tenemos derecho a ser tonteros y todo lo que quiera, pero no agresivos con las personas. Hay que ser tolerantes, hay que mesurar. Tolerancia y educación. Sobre todo. Ahí la dejamos. Hasta ahí la dejamos. Nos vamos y felicidades a los nutriólogos y nutriólogas. Anetza Díaz, saludos a Anetza Díaz. Sí, Julio Mendívil y muchos más. Bien, gracias, Jesús. Buen día. Buen día, gracias, Juan. Mi gracias, esposa que Armando. está estudiando nutrición. Gracias. Sí, también saludos, felicidades. A nombre de todo el equipo, gracias a todo el equipo. Y no se pierdan mañana el sexto juego de la serie. Ya será en la casa de los Cañeros, de los Mochis. Estamos defendiendo con la puerta. Sí. No se pierdan el sexto y no se pierdan el séptimo juego de la serie final. ¿Sí? Nos vemos, muchas gracias. Si lo permiten, aquí de regreso en punto de la 1 de la tarde con más noticias en Línea Directa y lo que ocurre en las próximas horas. Ya lo saben, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien.